Normalmente, pues existen sociedades de personas y sociedades de capital, resumida, pero sí, siempre me gusta darla porque me gusta mucho el sentido social de las cooperativas. Ya decíamos de los principios que vimos con Owen o que vimos en Inglaterra, cómo están plasmados en nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas. La libertad de asociación y retiro voluntario, la administración democrática, limitación de intereses, algunas aportaciones de socios y así se pactare, la distribución de los rendimientos en la participación de los socios. Aquí es muy importante esa famosa distribución y existen una serie de reglas que pueden darte más títulos o más certificados de aportación en base a tu trabajo, en base al consumo que tú hayas hecho, dependiendo el tipo de cooperativa que tú decidas. Continuamos. El fomento de la educación cooperativa, que por ley te da que tienes que destinar cuando menos el 1%, antes decía de tus ingresos, ahora dice de tus ganancias netas, a educación cooperativa. Y es una participación en la integración de cooperativas, respeto al derecho individual de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, y con la obligación de que no, si eres funcionario, no puedes ser miembro de los consejos directivos ni nada. Y la promoción de la cultura ecológica, que es de las pocas leyes que te exige que estés promocionando no nada más el cooperativismo, sino la cultura ecológica. ¿Sí le damos, por favor, Tony? ¿Cuáles son otros principios? Un voto por socio con independencia de sus aportaciones. Por eso decimos que es la más democrática, porque aunque tengas 10 certificados de aportación, tendrás derecho a más ganancia, pero a la hora de votar es un socio, un voto. Todas son de capital variable, o sea, esa entrada y salida de socios te da la libertad y por eso, por disposición de la ley, son de capital variable. Por eso antes nada más decía SCL, Sociedad Cooperativa Limitada. Limitada porque la aportación era el límite. Mi aportación de dinero es lo que yo, el que responde. Habrá igualdad esencial de derechos y obligaciones e igualdad de condiciones para las mujeres. O sea, también es una ley en ese sentido revolucionaria o más equitativa, ahorita que estamos hablando, para las mujeres, porque ya se les daba y el estatus que tenemos y que había muchas cooperativas de mujeres y se han hecho muchos grupos de cooperativas de mujeres porque ellas son más organizadas. Duración indefinida. Actualmente todas las sociedades son indefinidas. Antes era pregunta de examen para corredor, que te decían, y con una duración de X tiempo, pero si ya te decían una duración X, estaban rompiendo de que estas son de duración indefinida, que la ley no establece. Entonces, antes eran los bancos que no tenían duración determinada y sí indefinida por el tiempo que deberían de permanecer y atender. Se integra con un mínimo de 5 socios para las cooperativas tradicionales de consumo de productores, tanto de consumidores de bienes y servicios como de productores de bienes y servicios, y las de ahorro y préstamo que se modificaron ahora en agosto del 2009, que salió la LRASCAP, ley que regula las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ya se modificó la Ley General de Sociedades Cooperativas, que es la ley adjetiva, pero la que regula es la LRASCAP para las cooperativas de ahorro y préstamo, que ya las institucionalizó para que tuvieran más beneficios para la ciudadanía. Sí, pasamos a la que sigue, Tony. ¿Ante quién se constituye?
A diferencia de las demás, no tiene tanta formalidad, aunque luego se dieron cuenta que tenían problemas en la hora de los bancos. Dice, los socios deben acreditar la identidad y ratificar su voluntad de constituir y de ser suyas las firmas o huellas ante notario público, corredor público, juez de primera instancia o de la localidad, presidente municipal o delegado municipal. Si yo lo hago ante ellos, la ratifico, que acrediten la identidad, porque muchas veces no le cumplían con ese requisito y quedaban flaqueando de algunos de esos detalles. Pero normalmente las que no deben ser ante fedatario público, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, o ante el portal, que son las SAS, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos da, no, puedes continuar, por favor, ya, no. ¿Qué deben contener las bases? Pues lo que ya sabemos en todas, ahí sigue siendo denominación y domicilio. Ya vimos que las de personas eran razón social y la SDRL podía ser razón social o denominación. El objeto, entonces, el régimen de responsabilidad limitada o suplementada. ¿Qué es eso de limitada? Pues yo lo que aporto es mi límite de lo que yo va a responder, mi patrimonio que yo aporto es el que responde, y ese es mi límite. Pero hay unas que dicen o suplementada. ¿Cuáles son esas que tienen ese suplemento? Ese suplemento, ¿de cuánto es el suplemento? Pues de lo que tú establezcas. Pero muchos, y viene la ley agraria que dice el 111, que el suplemento es hasta 2 tantos de el límite, digamos que es el mínimo, y el suplemento debe ser cuando menos 2 tantos de tu capital inicial o de tu límite. Entonces tú lo debes de establecer. No se usan, pero no encontramos bien después dónde está el fundamento. Digo, sí lo dice la ley, pero también la ley agraria nos habla de ese suplemento. Puede ser limitada o suplementada. Forma de constituir o incrementar el capital de los... debes establecer la forma en que vas a constituir o incrementar el capital social, la expresión de los certificados de aportación, la forma de pago y la devolución. Que ya dijimos que el 10% es lo mínimo que me exigen al momento de suscribir. En una cooperativa, en una SA el 20%, en una SDRL el 50%. Y si aporto bienes distintos, ya dijimos que es el 100%. Pero se quedan 2 años, ya sea los certificados, en la tesorería de las cooperativas o de las sociedades que sean. Las formas de constituir los fondos sociales, en las cooperativas hay obligación de constituir fondos sociales que más adelante los vamos a ver. Si damos áreas de trabajo y reglas de funcionamiento, existen los comités de crédito, más que nada en las sociedades de ahorro y crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de ahorro y crédito, pero también debe haber pues, las áreas técnicas para la producción, entonces tenemos que hacer áreas de trabajo o comités según las necesidades y el tipo de cooperativa. La duración del ejercicio social siempre el primero es irregular y normalmente se establece que los demás son año calendario, el tipo de actas y los libros de contabilidad, que eso es genérico para todas las sociedades. Formas que deberán caucionar el manejo, el personal que tenga los fondos, y hablan del aval solidario. Normalmente las cooperativas ya de ahorro pues contratan una fianza que la misma cooperativa la paga para que sus directivos pues no se asusten tanto porque todavía
soy directivo y tengo responsabilidades y aparte voy a responder o tengo que dar un aval solidario, normalmente, pues si hay manejo de dinero, es lo conveniente, pero no fue el caso específico. Digo, me ha tocado ver que las cooperativas sí aportan, las de ahorro y préstamo, esa fianza para que sus directivos lo hagan. Continuamos, por favor. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas, aquí ya vamos a empezar a ver las diferencias. Bueno, las diferencias, esa convocatoria, cómo debe de ser, pero ya lo especifico. Dice, si es extraordinario, dice, por lo menos una vez al año. No es como la Ley General de Sociedades Mercantiles, que te dice dentro de los 4 primeros meses. No, aquí dice una vez al año. Muchas cooperativas municipales que ha creado la CEDER, Secretaría de Desarrollo Rural, la hacen al aniversario. Yo les comento que es conveniente para que lo hagan los primeros meses, pero a veces por tradición, ay, no, es mi aniversario en octubre y en octubre hacemos nuestra reunión y terminamos con una comida. Bueno, la ley no me exige más que una vez al año. Y las extraordinarias, pues cuando se requiera realizar, lógico que dice, ¿quién convoca? Pues la asamblea, a pedimento de la asamblea, del consejo, del consejo de vigilancia o del 20% de los miembros. Sí me ha tocado que en este tipo de cooperativas municipales se junten cuando hay conflictos y el 20% convoca. Derechos y obligaciones, pues eso los debemos de establecer, así como los mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflictos. Continuamos, por favor. Distintas clases o categorías de cooperativas. Las cooperativas de consumo, que son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de comprar en común bienes y servicios para ellos, sus hogares o sus actividades. En estas cooperativas municipales hay cooperativas que han hecho sus tiendas para surtir y comprar por mayoreo, para que la población tenga, pero luego los manejos ahí, por eso la fianza o el aval solidario que establece la misma ley. Continuamos. Las sociedades cooperativas de producción, cuando sus miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando trabajo personal, físico e intelectual, independientemente del tipo de producción. Sí me tocó los tablajeros de Atemajac, que son los carniceros, que tienen sus corrales, que tienen sus pues donde tienen a sus animales y hasta su rastro especial y tienen toda una organización y en base a los animales que tú llevas a ese rastro y te están contando puntos porque tú estás pagando una cuota, pero más barata que en otros lados y de todos modos, como si tú llevas mucho trabajo, pues vas a tener más ganancia. Lo mismo los agricultores, aunque ahí se me haga. No, ya continúa, que no me importa. La Ley General de Ahorro y Préstamo, porque luego me emociono y me pongo a contarles muchas cosas y no. Dice que la Ley General de Sociedades Cooperativas en el 94, antes eran AC, luego en el 94 lograron que se hiciera un apartado especial y se las incluyera en la Ley General de Sociedades Cooperativas, pero ya el 4 de junio del 2001 se creó la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero solo quedan las OFIPOS, porque ya decíamos que en el 2009 se creó la Ley General que regula las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Sigue siendo capital social, ya dijimos, certificados de aportación en las cooperativas en especial. Los fondos sociales son tres, el de reserva, que tienes que, como el fondo de reserva de cualquier sociedad, del 10,
al 20%, que es una quinta parte del capital, y luego lo capitalizas. La de prevención social. La de prevención social en las cooperativas puedes dar, pagar gastos médicos, pagar educación, o sea, el capítulo de los fondos de previsión social es muy amplio y influye cómo le tejas o cómo hagas el traje a la medida de la cooperativa. Ya decíamos que otro de los que es obligatorio es el de educación cooperativa, y se deberá acordar y deberán destinar al menos el 1% de los excedentes netos del mes. Entonces, aquí la convocatoria, que ya aquí primero pongo un formato de convocatoria, debía haber puesto primero los plazos, pero aquí ya se están consejos, comisiones, integrantes de grupos de ayuda mutua y esfuerzo propio. ¿Qué es lo que establece la ley? En las cooperativas son ayuda mutua y esfuerzo. Y que forman esta cooperativa, así como a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural, y ya se les convoca. Continuamos.